Hola, soy Leonel Aliza Noteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo. El día de hoy hablaremos sobre choques generacionales reflejados en la comunicación. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como lo hemos visto en las últimas semanas, el acto comunicativo muchas veces está relacionado con la generación que se está comunicando. Muestra de ello es que muchas veces no hay éxito comunicativo porque tanto el emisor como el receptor no tienen un código en común e incluso no tienen el mismo canal en común. Pero estos temas los habíamos visto de manera muy elemental. Por lo tanto, el propósito de este video es profundizar en esas perspectivas, en esas situaciones que muchas veces se ven reflejadas en un fracaso comunicativo producto de la falta de conciencia que tiene ya sea el emisor o ya sea el receptor en torno a estos aspectos tan fundamentales en los actos comunicativos como lo pueden ser los códigos o bien los canales. Comencemos con algo muy simple. Muchas veces las palabras que usa el emisor para dirigirse al receptor o bien el receptor al darle respuesta al emisor. Es decir, en este acto de retroalimentación o interacción, cuando el receptor se transforma en emisor y viceversa, es decir, el emisor se transforma en receptor, hay un choque, hay una barrera de la comunicación, tema que también ya tocamos en anteriores videos, en estos miércoles de comunicación. Muchas veces se da esa barrera producto de un choque generacional. Cosas tan básicas como el ok o cosas por el estilo, bueno, pueden ser un choque en relación con el código porque tal vez la otra persona no sabe inglés, pero es muy raro que eso ocurra. No obstante, imaginemos situaciones en las cuales una persona de una generación o generaciones anteriores a las del receptor que es muy joven, que de repente tú le digas algo a esa persona y la otra persona te conteste con una de dos, con un emoji o un sticker en torno a simplemente alzar el pulgar. Obviamente muchos podrían entender, es muy obvio que alzar el pulgar es como de, está bien, ya entendí, quedó claro, pero ¿qué pasa con la segunda opción? Cuando te contestan con abreviaturas. Y muchas veces las abreviaturas pueden tener muchas acepciones, así como las palabras tienen acepciones, muchas veces las abreviaturas que se usan principalmente en la comunicación instantánea también tienen muchas acepciones. Y esa es una situación muy importante que se tiene que considerar. Si, por ejemplo, el que me está escuchando y viendo en estos momentos es joven, tiene que saber, tiene que tener presente que tal vez su abuelo, su papá, su tío o un familiar que tenga 15, 20 años más que él o que ella, obviamente no va a entender muchos referentes culturales, tales como pueden ser estas abreviaturas en miras de evitar la censura, principalmente cuando son comentarios y demás en redes sociales. Hoy en día, que las redes sociales tienen ciertas políticas en miras de evitar la violencia, en miras de evitar el ciberbullying y ciertas situaciones, obviamente están censurando ciertas palabras. Entonces, como siempre, la sociedad busca una manera de seguir expresando eso, pero cambia la forma en la que lo expresa. El fondo sigue siendo el mismo, pero cambia la forma. Entonces muchas veces, si estamos empapados en la cotidianidad de estas grafías o de estos emojis o de estos stickers o de ciertas palabras que son como eufemismos para hacer referencia, usamos una palabra para hacer en realidad referencia a otra, muchas veces ahí se evidencia el choque cultural, porque los referentes, porque las situaciones no son próximas. Entonces, cuando estamos interactuando con alguien que no es de nuestra misma generación o no es de nuestro incluso mismo círculo, porque pueden ser de la misma generación, pero no tener los mismos tópicos presentes,
puede generar esta barrera, puede generar este choque. De ahí la importancia de que tomemos conciencia de cada uno de estos elementos en torno a la comunicación. Otro aspecto importantísimo que tenemos que tomar en cuenta muchas veces es el canal. ¿Cuántas veces no hemos tenido un choque generacional con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores? Porque nosotros damos por hecho de que nuestras formas de comunicación generacional son las mismas para todos. Puesto que viven en el presente, piensan que automáticamente las generaciones se van actualizando de canales comunicativos día a día, hora a hora, como ocurre hoy en día. Y no, tenemos que entender muchas veces que la transición de un canal de comunicación a otro, para ciertas generaciones, nos cuesta años incluso. No voy a exagerar décadas ni nada, pero sí nos cuesta varios años de poder dejar de lado el canal que habíamos escogido o que era habitual para nosotros para pasarnos a otro. Muchas veces nos cuesta. Contrario tal vez a las nuevas generaciones que al contrario están ávidas de nuevas formas de comunicación, de expandir, tener nuevas plataformas para poder expresar lo que quieran expresar, compartir lo que quieran compartir. Otro elemento que siempre tenemos que considerar es esta situación de los canales. Opción 1. Preguntarle a la persona si tiene ese canal para poder interactuar, para poder comunicarse, o bien tener este acto generoso de enseñarle a esas personas cómo usar. Muchas veces usan estos canales, pero nosotros podemos ayudarles a potencializar su uso, porque muchas veces simple y llanamente adaptan el canal 1 al canal 2 y siguen siendo las mismas personas, siguen refiriéndose de la misma manera o siguen haciendo su acto comunicativo de la misma manera, simple y llanamente le dieron un pequeño matiz en el momento de cambiar de canal. Y muchas veces ese nuevo canal puede generarte nuevas opciones. Voy a ponerles un ejemplo exagerado. El uso de WhatsApp. Muchas personas solo lo usan para mensajes de texto, a pesar de que la misma plataforma poco a poco ha ido expandiendo sus opciones. Puede haber ya videollamadas, puede haber llamadas. Ya no necesitas de un servicio de telefonía celular, sino simple y llanamente por tener internet ya puedes hacer llamadas, y llamadas que pueden ser ilimitadas hasta que se termine el servicio de internet o falle el mismo servicio de internet. Puedes hacer videollamadas, ya no es obligatorio ciertas técnicas o ciertas plataformas o ciertos servicios, porque muchas veces se expande, ¿no? Lo mismo podríamos hablar de Messenger. Entonces, esas situaciones, esas características, tenemos que conocerlas. ¿Para qué? Para apuntalar nuestros conocimientos y en consecuencia apuntalar y mejorar nuestros actos comunicativos. Pero eso es cuando nosotros ya tenemos nociones de esos canales, cuando ya tenemos nociones de esos códigos. Pero para llegar a eso, obviamente tiene que haber un proceso. Y de ese proceso nosotros debemos de ser conscientes. Por ejemplo, algo de lo que hablábamos hace unas cuantas semanas. ¿Cuántos adolescentes, cuántos niños, cuántos integrantes de las nuevas generaciones no saben enviar un correo electrónico? Y es rarísimo porque son cuestiones de sentido común. Hoy en día que también ya se están implementando las aulas virtuales. ¿Cuántos estudiantes dijeron, y tal vez sea cierto, vamos a apelar a la honestidad de estas personas o vamos a darles el beneficio de la duda? ¿Cuántas personas no han argumentado en estos nuevos procesos de la educación a distancia o de la denominada educación híbrida? ¿Cuántas personas no argumentaron de que nunca habían subido el archivo con su actividad a la plataforma, pero no le habían oprimido al botón enviar? Y entonces reprobaron por no haber apretado el botón enviar en la plataforma. Cuando uno escucha eso, y más proveniendo de alguien de las nuevas generaciones, lo primero que uno cree es, me está mintiendo, ¿no? Quiere justificar su falta de entrega de trabajos o la falta de trabajos para poder ser evaluado con un argumento que es de primera mano, inverosímil. O sea, a ver, si tú eres una persona nativo digital, sabes que tienes que apretar el botón enviar en todo. O sea, si tienes WhatsApp,
tú puedes escribir el mensaje, pero si no le aprietas enviar, nunca va a salir de la plataforma para que se dirija al destinatario, o en este caso al receptor. Si tú tienes Messenger, lo mismo, tú puedes escribir el mensaje, pero si no aprietas enter o no aprietas enviar, jamás va a llegar tu mensaje. Si tú estás en Facebook y estás haciendo un comentario, o estás en YouTube y a la vez también estás haciendo un comentario, tú lo puedes escribir, pero si nunca oprimes el botón enviar, nunca se va a publicar. Si tú mismo estás subiendo cosas en tus redes sociales, dígase Instagram, dígase Twitter, dígase el mismo Facebook, y tú puedes escribir un texto, pero si no le aprietas publicar, obviamente no va a salir a la luz, no va a ser publicado. Entonces, ¿cómo entender que estas generaciones nuevas manejan de manera excepcional las redes sociales, cualquiera de las que les acabo de mencionar, y en una plataforma de un aula virtual, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la formación académica, argumenten de que no pudieron enviar o que reprobaron porque se les olvidó apretar enviar a sus trabajos? Es totalmente inverosímil, pero como les digo, dando el beneficio de la duda, ¿esto qué evidencia? Que estas generaciones no conocen el canal. Significa que no se tomaron el tiempo de estudiarlo y todos sus conocimientos adaptarlos al nuevo canal. Entonces, como hoy en día, como les decía, la obligatoriedad de las plataformas, las aulas virtuales y por el otro lado el manejo ya constante del correo electrónico nos evidencia que las nuevas generaciones no son conscientes de esos procesos. ¿Por qué? Porque tanto los correos electrónicos como las aulas virtuales tienen ciertos elementos que necesitan antecedentes. Así como lo hablábamos hace unas semanas en torno a este manejo o buen manejo de la comunicación instantánea, particularmente de los correos electrónicos, nosotros tenemos que tener el antecedente inmediato previo al correo electrónico, que eran las cartas, que eran los oficios. Documentos que siguen existiendo, documentos de los que nos podemos valer para comunicarnos. Obviamente hoy en día es mejor, más práctico y más cotidiano enviar un mensaje de WhatsApp, enviar un mensaje en Messenger o en cualquiera de estas plataformas de comunicación instantánea. Poco ya se usan los SMS por parte de las compañías celulares, pero sigue existiendo ese canal. Todo eso se prefiere 1,000,000 de veces en lugar de escribir una carta. Pero hoy en día se puede seguir usando el correo postal para enviar una carta. Se va a tardar más, no va a ser de manera inmediata, pero se puede seguir usando. Y aquellas personas que conocimos esa forma de comunicación, no nos sorprendió o no nos agarró tan fuera de base el manejo del correo electrónico. Simple y llanamente era como entender el casillero. Es decir, obviamente el casillero del destinatario, pues ya lo sabíamos, del destinador también ya lo sabíamos. Entonces simple y llanamente era saber escribir el arroba, tener claro de que el para era el equivalente al destinatario, que obviamente ahí ver nuestra cuenta de correo hasta arriba, pues era el destinador. El asunto era precisamente el tema o la síntesis de lo que íbamos a tratar en nuestro mensaje, y obviamente el cuerpo del correo. Pero como yo les decía hace unas semanas, estas nuevas generaciones que no entienden esas etapas, esos casilleros en torno a un acto comunicativo, escriben todo en el asunto, porque ellos nada más tienen en su mente de que todo acto comunicativo es a quién se lo voy a enviar, a qué contacto se lo voy a enviar y el mensaje. No piensan que hay un inter entre el destinatario y el mensaje que se llama asunto. Entonces, los que conocimos el mundo de las cartas, las epístolas, obviamente sabíamos que existe esa situación, esos elementos, pero una generación que está acostumbrada a la comunicación inmediata, se le olvida el puente, se le olvida este elemento. Muestra de ello es lo mismo que ocurre en las plataformas hoy en día en el ámbito académico, de subir el archivo, porque ellos nada más están acostumbrados a que ellos pueden adjuntar fotos, compartirlas, simple y llanamente con subirlas, y pones compartir, eliges a tu destinatario, le aprietas y ya, se comparte inmediatamente. Se les olvida esta transición de que subir un archivo no implica que ya esté dentro de el universo de tu destinatario. Es como la nube, por ejemplo, ¿no? Yo puedo subir un elemento a la nube y quienes tengan acceso a ella, automáticamente
ya tienen acceso a la nube o al Drive y automáticamente ya pueden ver el archivo. Pero se les olvida que previamente se tuvo que haber generado una lista de quiénes podían ver esos archivos. Cualquier persona que tuviera el vínculo o estaba determinado a ciertas personas. Esos elementos se tienen que conocer. Entonces, como vemos, son choques generacionales. Tal vez alguien que tenga mi edad o más edad que la mía, estos elementos que les he mencionado de el WhatsApp, el Messenger, las plataformas o a las aulas virtuales, este aspecto de la nube o del Drive, tal vez les estoy hablando en otro idioma, les estoy hablando en términos que no conocen, que no dominan, pero ¿qué creen? Existen y son parte de nuestra cotidianidad, pero lo mismo pasa con las nuevas generaciones, esas generaciones que sí me entendieron en torno al Drive y en torno al WhatsApp y en torno a la videollamada y en torno al Messenger y al Facebook y al Twitter y al Instagram y al TikTok, todas esas gamas, o mejor dicho, todas esas posibilidades de comunicación y de interacción. Me entienden las nuevas generaciones, pero en el momento de yo hablarles de cartas, tal vez de correo electrónico, tal vez de SMS, como que entienden un poco la idea, pero no la dominan. Entonces, ¿cuál es nuestro deber en el ámbito comunicativo? Conocer todos esos elementos, conocer cuáles son los elementos que caracterizan a ese canal de comunicación y, ¿por qué no?, un ejercicio de agradecimiento histórico, por llamarle así. Nosotros no podemos entender hoy en día esas plataformas que les acabo de mencionar, ya sean las redes sociales, dígase Messenger, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter y demás, no las podemos entender sin una historia, una tradición de ciertas páginas que existieron, de ciertos mecanismos incluso científicos, pero también comunicativos, también humanísticos, que están detrás de esas plataformas que hoy son tan comunes, tan cotidianas en nuestra vida. Entonces, ese elemento también es algo importante. Así como valoramos a ciertos personajes históricos, ¿por qué no valoramos ciertos canales o ciertas formas de comunicación históricas? ¿Por qué? Porque no podemos entender la actualidad sin la historia. Entonces, estos choques generacionales que le dan título a este video radican en eso, porque muchas veces las personas de cierta edad no están dispuestas a actualizarse a las necesidades y a las circunstancias de hoy en día, pero también ocurre a la inversa. Las generaciones actuales no se dan a la tarea de valorar los antecedentes de esos canales y de esas formas de comunicación que existen y que existieron y por las cuales hoy en día se pueden comunicar, porque lo que hoy tienen es producto de una tradición, es producto de la mejora de ciertas formas de comunicación. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, para nada. Cada forma de comunicación refleja la realidad, refleja la tecnología, refleja las posibilidades, pero sobre todo refleja las necesidades sociales y por lo tanto generacionales. Entonces, la reflexión que nos tenemos que llevar el día de hoy es que para lograr el éxito comunicativo, cuando estamos en un entorno de aspectos generacionales, es decir, que el emisor o el receptor, mejor dicho, el emisor y el receptor no pertenecen a una generación tecnológica, a una generación comunicativamente hablando idéntica y por lo tanto ni uno conoce las formas de comunicación del otro, lo mejor es ser prudente, paciente y solidario, no tolerante, solidario, adaptarte a esas formas. Lo que uno debería de esperar es que las nuevas generaciones se pudieran adaptar a las formas de comunicación de antes. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva es más fácil que alguien actual vaya retrocediendo un poco en la historia de las formas de comunicación que a la inversa, que alguien que se quedó ya anclado en una forma de comunicación de repente dé el salto a la época actual. Obviamente necesita una transición y esa transición muchas veces implica tiempo, ensayo y error. Y si nuestro acto comunicativo es urgente, no nos podemos dar el lujo de estar destinando tiempo para hacer este ensayo y error, sino muchas veces lo mejor es que la persona actual
se acerque, retroceda un poco en la historia de los actos comunicativos y se comunique con la persona de manera inmediata usando esos canales antiguos, por denominarlos así. Entonces, en conclusión, los choques generacionales siempre van a existir en todos los ámbitos de la cultura, pero uno de los ámbitos que más me ocupa y preocupa es el de la comunicación. ¿Por qué? Porque hoy en día la comunicación es más fácil, pero paradójicamente son los tiempos en donde menos comunicación efectiva hay. Entonces, ¿qué está pasando? Si tenemos herramientas y tenemos un abanico amplio de posibilidades de comunicación, porque hoy en día nuestros tiempos se están caracterizando por comunicación poco efectiva. Entonces, ese elemento nos lo tenemos que cuestionar. Y desde mi tesis es que este problema muchas veces va, por un lado, el choque generacional, porque tenemos muchas generaciones todavía. O sea, tenemos personas de 90 años, entre 60 y 90 años o más, que obviamente no pueden estar manejando las tecnologías y los canales de comunicación tan fácil como lo puede hacer un nativo de esas formas de comunicación. Y por el otro lado también estamos teniendo nuevas generaciones que están surgiendo que obviamente no entienden esta transición, pero que deben de dedicar un tiempo a entender esas transiciones. No dar por hecho de que la tecnología y las formas de comunicación que hoy tienen son las únicas que existen o son las únicas que han existido. Tienen que entender que lo que tienen hoy es producto también de una tradición y tienen que conocer esa tradición y sobre todo tienen que tener un cierto manejo de esas formas de comunicación. Obviamente también la invitación es para que las generaciones más anteriores, es decir, estamos hablando de las generaciones nacidas en el siglo XX, también tengan esta disposición de poco a poco ir aprendiendo a manejar los nuevos canales. No nos podemos quedar anclados a la forma de comunicación que nosotros aprendimos y que más usamos y decir, hasta aquí me quedé. No, tenemos que también ir moviéndonos conforme las necesidades nos vayan empujando. Entonces, ese elemento es fundamental. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pasaremos a la historia como una generación con un amplio abanico de posibilidades para comunicarse, pero que absurdamente se caracterizó a su vez por ser una generación poco comunicativa o con actos de comunicación fallidos. Entonces, reflexionemos eso, pero sobre todo, hagamos algo al respecto, porque está de por medio nuestra interacción, nuestras relaciones interpersonales, sin importar de qué tipo sean. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido en este canal de YouTube llamado Yo Leo, o bien comenten, me digan qué opinión tienen ustedes al respecto de estos choques generacionales en torno a los actos comunicativos, si ustedes han vivido alguno de ellos y cómo lo resolvieron o qué ocurrió y no se pudo resolver, a qué los llevó a reflexionar y sobre todo a qué los llevó a hacer para poder resolver ese tipo de situaciones y que no se volvieran a repetir. A su vez, podemos usar el espacio de comentarios para que me hagan llegar sus observaciones, sus críticas, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación para que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, las cuales también las podemos usar como un canal de comunicación en el cual ustedes me hagan saber sus observaciones, sus críticas, sus anécdotas, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Y antes de despedirme, no se me olvida decirles que el próximo viernes, que es viernes de procedimientos, conocerán a la persona que fue acreedora del regalo que Yo Leo le brindó a esa primera persona que contestó las 5 preguntas en torno a la historia
de este canal. Entonces, también les extiendo la invitación para que el próximo viernes vean el video correspondiente a los resultados, a que sepan qué persona fue la acreedora de este regalo en torno a la dinámica generada el pasado viernes. Ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.